Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta segunda clase, luego de haber definido la filosofía y haber hecho la división. Vamos a hablar acerca de la historia de la filosofía. Desde ya, nuevamente decir que es imposible resumir la historia de la filosofía en una sola clase. Es imposible. O sea, que puedo intentar lo imposible. Es decir, al menos que suenen los nombres de los filósofos y dar una mínima idea, una línea de los filósofos más importantes. Pero esto es imposible hacerlo porque lleva muchísimo tiempo. Al final voy a presentar la bibliografía, entre tantas cosas que además se pueden leer, y además de la bibliografía, entre la línea del tiempo que voy a presentar ahora y la bibliografía, voy a resumir todos los pensadores en las corrientes epistemológicas. Es lo único que más o menos podemos hacer para que se entienda un poco. Pero, insisto, esto es una mirada muy abuelo de pájaro de un tema que es muy extenso. Bueno, primero entonces la línea del tiempo. La línea del tiempo la voy intercalando con algunas frases, me ha parecido conveniente para que se entienda. Bueno, primero entender las distintas miradas acerca de la historia. Cuando uno habla de historia, evidentemente hay que entender distintas formas, porque uno si se queda simplemente con el narrar los hechos, eso sería la historia propiamente dicha. Entonces uno dice tal suceso en tal año, tal otra cosa pasó acá, allá, y está bien, digamos, ¿no? Y es una mirada legítima eh, de la historia, ¿no? Y dentro de esta mirada de la historia uno puede ubicar la historia de la filosofía, que es lo que nosotros propiamente vamos a hacer hoy. Por eso también en esta línea histórica que yo voy a plantear ahora, he agregado algunos hitos importantes históricos. Por ejemplo, los hechos reconocidos universalmente como el cambio de la historia, ¿no? De la historia antigua a la medieval, de la medieval a la moderna, de la moderna a la contemporánea, por ejemplo, ¿no? Y algunos hechos que han influido también en la historia de la filosofía. Por eso, eh, cuando uno habla de historia de la filosofía, tiene que incluirlo propiamente en lo que llamamos historia. Pero además hay otras miradas, que me pareció importante al menos dejarlo planteado acá. Por supuesto que no lo vamos a desarrollar, pero para que al menos lo tengan la visión de conjunto. En segundo lugar, la filosofía de la historia, que es otra cosa distinta. Para eso recomiendo el libro ahí que he citado abajo, en la cual se hace una mirada, podemos decir, sapiencial de la historia desde el punto de vista de la razón natural, ¿no? Eso se llama filosofía de la historia. También es importante, pero no es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a hacer historia de la filosofía. Y en tercer lugar, otra mirada mucho más importante, de teología de la historia, que tampoco vamos a hacer nosotros aquí, pero que nuevamente digo, dejo planteado para que sepan. La primera obra recomendable cuando uno hace teología de la historia es justamente la de San Agustín, que se llama La Ciudad de Dios. Ahí hay un link de las obras de San Agustín que las pueden encontrar enteras en español, también en latín, en otros idiomas. Eh, es el teólogo de la historia más que dio origen a la teología de la historia en la obra de La Ciudad de Dios, de Chivitate. Pero quien sigue con esta línea histórica es Bossuet.
Por eso cito ahí un trabajo de un filósofo argentino que he citado ya en la clase anterior y que voy a citar muchas veces, es el padre Julio Mendiel, sobre Bossuet. Bossuet es el personaje quizás de la historia más importante de teología de la historia que desarrolla las líneas abiertas por San Agustín. Padre Mendiel tiene un artículo sobre Bossuet, ahí citado. Y además otras obras de este sacerdote argentino eh, que creo son importantes para hablar de teología de la historia. Pero bueno, esto no voy a ahondar en esto, solamente citar, y esto será para otro tema distinto fuera de filosofía. Lo que vamos a hablar hoy es del primer punto, ¿no? Historia de la filosofía, solamente eso. Y hablaré de la historia en general, tanto y cuanto los hechos históricos influyen en la historia de la filosofía. O al revés, los pensadores, los filósofos han influido, ¿no?, en los hechos históricos que se han sucedido. Acá tenemos la línea histórica, voy a seguir ese libro de Maritain, con las salvedades que hice de Maritain en la primera clase, no me extiendo nuevamente en eso. Igualmente, por más que nosotros hablemos de historia así a secas, para nosotros el centro de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el año cero lo pongo a nuestro Señor y vamos a hablar de Cristo hacia adelante. Y nos vamos a centrar en la filosofía griega. ¿Y por qué la filosofía griega? Porque evidentemente los griegos han tenido una sabiduría que no se encuentra en otras culturas, ni en otras civilizaciones. Algunos hablan de filosofía budista o hinduista, India, China, etcétera, pero en realidad ellos no han tenido una universalidad, se han quedado muy apegados a sus costumbres, sus tradiciones, y no han influido en el resto del universo, digamos, de la humanidad. Por eso nos vamos a centrar en la filosofía griega. Y el primero que vamos a poner, como lo hace Aristóteles, es Tales de Mileto. ¿Por qué Tales? Porque uno debe decir, y antes de Tales, ¿no hubo filosofía griega? Sí, sobre todo griega. Bueno, antes existían los poetas. Los poetas son importantes también, nosotros conocemos algunos, Homero, por ejemplo. Son importantes, pero propiamente ahí está mezclado la historia con lo mitológico, ¿no? Y entonces no podemos hablar en sentido estricto de filosofía. Por eso se ha puesto el iniciador a Tales. A continuación tenemos a Pitágoras, y yo ya he hablado de Pitágoras la semana pasada, o la clase anterior. Hemos dicho que Pitágoras es, por antonomasia, el que le dio el nombre a esta ciencia que nosotros queremos hablar de amante de la sabiduría. Todos estos filósofos, y hay otros más, ¿no?, pero no aún, todos estos se llaman presocráticos, porque están antes de este otro filósofo tan importante, que podemos decir habla del conocerse uno a sí mismo, que es Sócrates. Muy conocido allí por su, fue asesinado, digamos, ¿no?, por ser coherente, ¿no?, consigo mismo y con su pensamiento hasta el final, ¿no? Y Sócrates fue maestro de otro gran filósofo muy importante de esta época, que fue Platón. Platón, sin duda, lo que buscaba era eh, buscar la esencia de las cosas, y que él ponía en el mundo de las ideas, ¿no? En un mundo que no está aquí en este mundo, valga la redundancia, que es el mundo de la apariencia, sino en el mundo que es el mundo, podemos decir, de los dioses. Entonces, en definitiva, es el bien, ¿no? Y el uno, ¿no? Todas esas, ese es el mundo de las ideas, ¿sí? Pero bueno, no puedo andar en las ideas de Platón, muy interesantes, ¿no? Los padres las han usado mucho a las ideas de Platón, los padres de la iglesia, ¿no?, para explicar muchísimas cosas de la fe, ¿sí? Y después de Platón nosotros tenemos a Aristóteles. Aristóteles es el que intenta explicar el mundo de la realidad que está delante de nuestra mirada. Por eso esa pintura, que creo que la he puesto en la semana anterior, de Rafael Sanzio, habla de Platón y Aristóteles, ¿no?
el anciano es Platón, que indica hacia arriba, hablando del mundo de las ideas, ¿no? El mundo de los dioses, digamos así, y Aristóteles, su discípulo, es el que indica el mundo delante, que es el mundo de la realidad. O sea que todo lo que Platón coloca en el mundo de las ideas, Aristóteles va a colocar adelante, ¿no? Es decir, lo que Platón llama ideas, Aristóteles va a llamar forma. No, y ahora en esto, después va a haber ocasión para hacerlo, ¿no? Pero por eso Rafael, sintetizando con una imagen las enseñanzas de estos grandes filósofos que todavía hoy los seguimos estudiando, ¿sí? Los plantea así de esta forma. Bueno, pero siempre en la historia de la filosofía, cuando hay una precisión acerca de una eh, o un gran descubrimiento o un gran acercamiento a la verdad y a la realidad, hay luego un movimiento, podemos decir, de alejamiento o de escepticismo o de poner en duda todo. ¿Sí? Por eso surge este movimiento llamado de escepticismo, que es un movimiento que ha abarcado varias etapas de la historia de la filosofía. ¿Sí? Aquí es el escepticismo griego, voy a volver en un momento en esto, cuando hable de las corrientes del pensamiento, porque es muy importante entender. En definitiva, es poner en duda todo lo que se ha dicho antes. ¿Sí? Junto con el escepticismo surge otra corriente griega que se llama el epicureísmo. El epicureísmo es como si fuera el hedonismo griego, ¿sí? Así en breves palabras, ¿no? Que se queda, tiene su origen en Epicuro, ¿no? Se queda justamente en lo que aparece a la vista, lo sensible, y por eso como respuesta moral es solamente el placer. Eso es el epicureísmo. Luego también voy a contar un poquito en ello. Y otro movimiento importante luego, como otra alternativa, esto es el estoicismo, que toma su nombre de la stoa, es decir, puerta, ¿no? Que era el lugar de pórtico en el cual se enseñaba, ¿no? Un movimiento muy importante que en definitiva se va mezclando después con otras ideas, ¿no? Por ejemplo, de Platón, ¿no? Y entonces así tenemos en la filosofía romana, tenemos a Cicerón, un filósofo importante, también político, ¿no? Eh, donde se ven tanto ideas de los estoicos como ideas de la academia, que era la escuela fundada por Platón. Puedo seguir ahondando en esto. Sí. Quiero citar, para cerrar esta parte así, o este vuelo tan rápido que estoy haciendo de la filosofía en el mundo antiguo, una frase, o dos en realidad, de una obra de San Clemente de Alejandría, que tenemos allí. La cita abajo, ¿no? Tomada de la Surjardin, que es la edición crítica de la obra de, en este caso, de San Clemente, la mejor que existe. Yo os mostraré por extenso en mis strómatas, es la obra de San Clemente que estoy citando, que la filosofía también es, en cierto modo, una obra de la providencia divina. Por eso es que a nosotros nos interesa estudiar la filosofía. La filosofía es una obra de la providencia divina. ¿Por qué? Sigue diciendo más adelante San Clemente. Dado que había de venir el Señor, la filosofía era indispensable a los griegos para conducirlos a la justicia. Ahora ella deviene útil para conducirlos a la veneración de Dios. Ella sirve de formación preparatoria a los espíritus que quieren obtener su fe por la demostración. Dios es la causa de todas las cosas buenas, de una inmediatamente y por ellas mismas, tales como el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de otras como corolario, tales como la filosofía. Puede ser la misma filosofía que ella haya sido dada también como un bien directo a los griegos, sabiendo que el Señor había ensanchado su llamado hacia ellos, porque ella estaba destinada a su educación, tanto como la ley hacia los judíos, para ir hacia Cristo. Sin duda, muy audaz la afirmación de San Clemente, pero así veían los padres la filosofía, ¿no? Es decir, una
un instrumento, una obra de la providencia divina, que Dios mismo usó, así como el Antiguo Testamento fue propedéutico, preparatorio, ¿no?, a que los judíos aceptaran a Jesucristo y aceptaran el Nuevo Testamento, así también para los griegos, ¿no?, para los más preparados, ¿no?, les servía la filosofía. Vamos a decir una analogía. Pero fíjense, no está diciendo que la filosofía está inspirada por Dios, ¿no? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento fue, dice, preparado directamente, ¿no?, inmediatamente, como una cosa buena, directamente querida por Dios. Y en cambio otras dice como corolario, es decir, de distintas formas, ¿no? Pero sin embargo, todas esas sirven para ir hacia Cristo, ¿no? Hasta ahí San Clemente, y esta es la mirada, insisto, que tienen los padres de la filosofía. Nuevamente tenemos en el centro de la historia a nuestro Señor Jesucristo, y un filósofo contemporáneo de nuestro Señor es Filón, que era un filósofo de Alejandría. Recuerden que en Alejandría vivía una comunidad judía la más importante fuera de Palestina, y Filón por eso era judío. Así se tradujo la importante Biblia llamada de los 70. Luego de Filón tenemos a San Justino, el primer filósofo cristiano, que él dice que busca la verdadera filosofía y por eso se convierte, ¿no? Muy importante. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, nos presenta a San Justino como el primer filósofo cristiano. Digo, porque es mártir, ¿no? No ahondo sus obras, las apologías, son importantísimas, pero no puedo tenerlas. Luego viene una corriente en el mundo pagano llamado neoplatonismo, como una reedición de las ideas de Platón. Hay muchos escritores neoplatónicos, por ejemplo, Amonio Sacas, que algunos dicen que se convirtió, por ejemplo, San Jerónimo, Plotino, Porfirio, Proclo, etc. Las obras de los neoplatónicos influyeron en el pensamiento cristiano. Por ejemplo, en Orígenes, que era un gran pensador, discípulo de San Clemente, que cité antes, ¿no? Que tuvo algunos errores en la teología por influencia del neoplatonismo, pero sin duda creo que hay que rescatar su pensamiento, ¿no?, y también su obra filosófico-teológica. Solo enumerarlo no puedo seguir. En el año 313 viene el Edicto de Milán, un edicto muy importante, con el cual Constantino deja de perseguir a los cristianos, porque se convierte, gana aquella batalla famosa unos años antes, la batalla en el Monte Milvio, le gana a Magencio, ve un signo en el cielo, con este signo vencerás, entonces acaban las persecuciones. Otro edicto muy importante, el de Tesalónica, en el año 380, dado por Teodosio, por el cual declara a la fe católica como la fe del Imperio Romano. También importantísimo, por eso lo coloco allí. Y en esta época es cuando vive San Agustín. Bueno, la obra de San Agustín siempre fue considerado el filósofo cristiano por antonomasia hasta la Edad Media. Todavía hoy siguen algunos, principalmente las líneas del santo de Hipona, quien algunos así reductivamente, me parece, lo consideran como platónico, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero, insisto, es una mirada un poco reductiva, porque también San Agustín tiene sus originalidades, ¿no? Inclusive es muy importante. No puedo seguir, lamentablemente, hablando de San Agustín. Ahí tenemos al gran santo. Y después, algo muy importante, en el año 476 fue la caída del Imperio Romano de Occidente, como ustedes saben, porque ese fue el fin de la Edad Antigua y el inicio de lo que después llamamos la Edad Media. ¿Cómo cayó? Por la invasión de los bárbaros, es decir, estos pueblos del norte de Europa que venían bajando continuamente hacia el Imperio Romano, también invadieron a San Agustín. San Agustín murió en plena invasión de los bárbaros, ¿no? Pero aún así los santos son capaces de ver mucho más allá
de las miradas chatas y horizontales de los hombres, y él ahí en ese momento escribió La ciudad de Dios, poniendo el cimiento espiritual para lo que fue después la Edad Media y la cristiandad. No puedo dar, sigo nomás. Otro filósofo muy importante en esta época fue Boecio. Boecio, que viene en esa etapa, un gran filósofo alemán llamado Peter, dice que la Edad Media comenzó cuando un político dejó la corte real y entró en la vida religiosa. Ese fue Boecio, que de hecho escribió una obra importante que se llama La consolación de la filosofía. Y Boecio sigue diciendo que la Edad Media terminó cuando un monje dejó su monasterio y se fue a una corte real. Y ese era Guillermo de Ockham, triste pensador franciscano del siglo XIV que voy a hablar el neoplatonismo terminó con un edicto de otro emperador llamado Justiniano I en el año 529, mandó clausurar la escuela de Atenas y así se acabó la filosofía pagana. Eh, Así fue, digamos, ¿no? Se acabó la etapa esta. Bueno, en las primeras etapas de la cristiandad no hubo filósofos justamente porque, como decía yo recién, estuvo la invasión de los bárbaros, entonces fue algo tan grave que nosotros no podemos dimensionar. Evidentemente no había tiempo para hacer filosofía ni pensamiento, ¿no? Por eso se suele colocar el Renacimiento carolingio en el año 750-800, que da un nuevo auge a Europa. Y allí es cuando surge Juan Escoto Erígena, o Eriúgena también llamado, que tiene algunas obras importantes, otras obras, dice Padre Mendiel, contagiadas de la cábala judía, o sea, de pensamiento judío no tradicional, digamos así. Pero bueno, fue un pensador que hubo allí. Y después la filosofía árabe, judía. Isaac Israelí es el filósofo judío más importante. Todos los medievales lo citan al menos por una definición importante que es la de la verdad. Adequatio rei et intellectus, la adecuación de la verdad y de la cosa. Hay otros más, ¿no? Pero este es el más conocido, por eso solo lo puse ahí. Pero junto con la filosofía judía tenemos la filosofía árabe que abarca desde los siglos IX al siglo XII. Entre los pensadores más importantes tenemos a Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazal y Averroes. Son muy importantes estos filósofos que quizás nunca los hayamos escuchado, porque influyeron grandemente en la Edad Media, sobre todo a través de las traducciones que existían. Pensemos que España estaba en la parte norte, era católica, pero la parte sur estaba invadida por los musulmanes que ocuparon 800 años en algunos lugares, ¿no? Entonces eso hacía que hubiese guerras continuas, pero que también hubiese pensadores, que en algunos lugares había una cierta convivencia y que por eso algunos lugares eran foco de cultura. Entre esos cabe rescatar y resaltar la ciudad de Toledo, muy importante fueron los traductores de Toledo, que así llegaron de hecho y así se conocieron las obras de Aristóteles en la Edad Media, porque se conocía solamente la lógica de Aristóteles, ¿no? Y es por eso que aquí se da una irrupción de la filosofía aristotélica en la Edad Media, que antes era desconocida, ¿no? Pero Aristóteles se conocía tergiversado por algunos filósofos árabes, ¿no? Por ejemplo, las obras de Averroes, ¿no? Santo Tomás a veces lo llama el comentador de Aristóteles y a veces lo llama el detractor de Aristóteles, ¿no? O sea, la filosofía árabe fue algo muy importante que para nosotros nos parece algo muy lejano en el tiempo, ¿no? Pero viene bien rescatarlo y tenerlo en cuenta. Junto con esta filosofía árabe, como digo, abarcó un tiempo muy grande, empieza lo que llamamos propiamente la escolástica católica. Y el gran iniciador de la escolástica es San Anselmo de Canterbury, un filósofo a veces olvidado, pero que es muy importante recordar. Lo llama también San Anselmo de Bec, ¿no? O
Eh, También se lo conoce por la ciudad donde fue el monje, ¿no? Porque primero fue monje benedictino y después fue arzobispo de Canterbury. Así que San Anselmo, muy importante, famoso su Fides Querens Intellectum, ¿no? La fe que busca ser entendida. Pero bueno, importantísimo, gran influencia en toda la Edad Media, pero como digo, no puedo detenerme. A veces malamente se lo ha reducido al argumento ontológico, no se le hace justicia a este gran santo que continuó con la obra de San Gregorio VII Papa para luchar por la independencia de la Iglesia, ¿no? Y que llevó a la filosofía sin duda al inicio de la cúspide de la cristiandad. Junto con San Anselmo viene Alejandro de Ales más adelante y San Buenaventura, que fueron los grandes maestros de la escolástica de los franciscanos, ¿no? Todos ellos se dedican a enseñar en la Universidad de París, ¿no? Comentando las obras de Pedro Lombardo. Lamentablemente no puedo detenerme en los grandes maestros franciscanos, ¿no? Y enumerar también a los grandes maestros dominicos, San Alberto Magno y su gran discípulo Santo Tomás de Aquino. Eh, Ahí tenemos un cuadro que representa una etapa en la vida de San Alberto y Santo Tomás, porque Santo Tomás fue alumno de San Alberto, a Santo Tomás le decían voy mudo, y entonces San Alberto se dio cuenta quién era su discípulo, y entonces dijo esta frase famosa, dijo, vosotros le llamáis buey mudo, pero yo os aseguro que alguna vez el buey mudo hablará y sus mugidos llenarán el mundo entero. San Alberto fue el primero que se dio cuenta quién fue Santo Tomás, ¿no? Él lo impulsó para que fuera maestro muy joven en la Universidad de París, después teólogo del Papa, después nuevamente en París, etc. No puedo hablar de Santo Tomás, pero sí decir que la filosofía de Santo Tomás es la filosofía de la Iglesia. Así dicho por los sumos pontífices largamente, después de dar un artículo para que lean, pero no puedo detenerme en ello. Sigo. Luego viene otro maestro dominico, Eckhart, que no sigue la línea de estos grandes dominicos, es más bien místico, y junto, ya entramos en el siglo XIV, fue un siglo nuevamente de, como dije, después de un periodo de luz y de claridad mental, tal como fue con los maestros franciscanos y sobre todo los dominicos, viene un momento lamentable de confusión y de destrucción, ¿no? Bueno, eso representa la filosofía de Duns Scoto y sobre todo la de su discípulo Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham fue condenada su doctrina porque él renegó, como dije antes, salió del convento franciscano y se fue a la corte de Baviera. Fue condenada su doctrina por el Papa Juan XXII, el Papa ya no hizo Santo Tomás, dicho sea de paso, y lo canonizó, después de canonizar a Santo Tomás, condenó los errores de Ockham con la doctrina de Santo Tomás, ¿no? Decía un profesor mío en el seminario, el padre Carlos Diestro, decía, esto fue una obra profética porque todos los errores modernos y contemporáneos están todos contenidos en el nominalismo de Santo Tomás, perdón, de Guillermo de Ockham, ¿no? Y entonces que el Papa Juan XXII haya condenado la doctrina nominalista, como se la conoce la doctrina de Ockham, con la doctrina de Santo Tomás, es una especie de profecía, ¿no? Para todos los tiempos, ¿no? Para todos los tiempos, justamente como están todos los errores condenados en germen ya por un papa de Aviñón, paradójicamente, ¿no? Porque fueron los papas que estaban en esa época allí. Luego ocurre la caída del Imperio Romano de Oriente, que como ustedes saben es el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Otros colocan el descubrimiento de América, sin duda fue un hecho religioso, portentoso, ¿no? También se suele colocar 1517, la Revolución Protestante. Pero bueno, este es el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna.
Para sintetizar un poco la filosofía de la cristiandad, quiero citar las palabras nada más ni nada menos que de San Pío X en su encíclica Pascendi, donde condena todos los errores del modernismo que hoy se ve con el progresismo, y dice este santo papa esta frase: el apartarse del doctor de Aquino, en especial en las cuestiones metafísicas, nunca dejará de ser gran perjuicio. Y lo dice nada más ni nada menos que condenando el modernismo. Y nuevamente diciendo que debemos estudiar la filosofía de Santo Tomás, porque cuando uno no estudia la filosofía de Santo Tomás, entonces termina yendo a cualquier filosofía moderna que no es la segura senda por la cual la Iglesia quiere que nosotros andemos. Y cito otra cita del padre Julio Mendiel, eh, que habla de la cristiandad, justamente este periodo de la Edad Media, pero por la referencia que hace de la filosofía de Santo Tomás, me parece muy importante traerlo a colación. La plenitud de la ascensión fue lograda de un modo visible dentro de la inevitable imperfección de la humanidad caída en el siglo XIII, cuando la acción social del cristianismo se haya representada por los papas Inocencio IV y San Gregorio X y por San Luis Rey de Francia, cuando su actividad intelectual ilumina con la inteligencia de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino, cuando la actividad artística resplandece en los frescos del Beato Angélico y en la Divina Comedia del Dante y en la Catedral de Chartres, y cuando por encima de todas estas obras del espíritu humano jamás superadas, éste se conserva tan vacío de sí mismo que no atina a exclamar, sino con Santo Tomás de Aquino, su hermano Reginaldo, que le alentaba a continuar la suma teológica: Reginaldo non possum omnia que scripsi videntur mihi palea. Reginaldo, no puedo, todas las cosas que he escrito me parecen para mí paja. Esto es la cristiandad, ¿no? Es el mayor orden posible, ¿no? Que de la inteligencia que descubre una senda hasta Dios, ¿no? Y que pone esa sabiduría al servicio de la revelación, teología, en otras palabras, ¿no? Y por otro lado, todo eso es nada comparado con lo que ven, incluso en la vida mística, ¿no? Por eso son los auténticos santos. Los santos son los auténticos santos, ¿no? San Buenaventura y Santo Tomás, San Alberto. Pero bueno, no puedo andar en esto, solamente dejarlos gozados. Sigo. Luego de la Edad Moderna viene Descartes, que fue sin duda un quiebre. Descartes ahonda el quiebre de Occam. Descartes lo que dice es que quiere volver, poner el primer principio, dudar de todas las cosas, ¿no? Y por eso llega a dudo, luego existo, ¿no? Como el inicio de la filosofía. Cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, esto da origen a un movimiento que primero el racionalismo continental, es decir, del continente europeo, por eso se dice continental, eh, por ejemplo, además de Descartes, Spinoza, Wolff, Leibniz, Malebranche, que lo que se quedan es en la inteligencia del hombre, en la razón por la razón misma. Y por otro lado, los otros que se quedan en la experiencia, que sobre todo van a ser los ingleses, Locke, Berkeley y Hume, particularmente, sobre todo en la moral, que se dice, no, lo que vemos no es en la experiencia, no en la razón. Lo importante es allí, ¿no? Entonces ahí ya hay un quiebre entre res cogitans y res extensa, para decirlo en palabras de Descartes, ¿no? Bueno, que en realidad es una oposición que no tiene que existir. Esta oposición se ve ahondada por Kant, Kant primero influenciado por el racionalismo continental y luego que lee a Hume, el filósofo empirista inglés más importante, y entonces, según él, lo despierta de su sueño dogmático, ¿no? Pero en realidad Kant ya es el inicio de la modernidad, ¿no? Por eso se conoce como el fin de la modernidad y el inicio de la contemporánea. De hecho, en su época ocurre la Revolución Francesa y Kant se alegra de eso. Tiene una obra llamada La religión dentro de los límites de la pura razón, justamente que con esta forma está renegando de toda la tradición anterior. Antes de la Revolución Francesa conviene recordar que hay un periodo que precedió y que preparó la Revolución Francesa, que fue el Iluminismo,
Y otro pensador, que se le suele poner como filósofo, pero en realidad como filósofo es insignificante, se llama Rousseau, ¿no? Que cree el buen salvaje en su obra llamada El Enigma. Solo enumerarlo, pero es muy importante en las ideas posteriores, porque viene la negación del pecado original, por eso una herejía, y un pensamiento que influye mucho que se llama el liberalismo, que está en la Revolución Francesa. Luego viene Comte, un filósofo que dice que todo es positivista, todo se puede explicar desde la ciencia. Y luego viene el filósofo alemán más importante, por eso se lo suele poner como el primer filósofo de la edad contemporánea, que es Hegel. Hegel quiere explicar todo desde una evolución, desde lo absoluto. Porque Kant dice, la realidad en sí misma es incognoscible, lo que tengo ahí afuera. Y si la realidad es incognoscible, Hegel va a decir, bueno, si es incognoscible, en realidad, ¿saben qué? No existe. En realidad es una expresión de mi pensamiento. Entonces eso es Hegel. Todo se explica desde el absoluto, desde el devenir del absoluto, o sea, desde la evolución, desde el cambio del absoluto. Lo que está ahí afuera no es nada más que una manifestación de lo que yo tengo acá adentro, ¿no? Eso es Hegel. Entonces Hegel, desde Hegel existe filósofos pro-Hegel y anti-Hegel, digamos, o la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana, ¿no? La derecha hegeliana son los filósofos que van a seguir el pensamiento de Hegel, de ahondar su idealismo. Hay otros pensadores idealistas, pero no puedo ahondarlo porque no me da el tiempo. Y por otro lado está la izquierda hegeliana. Entre la izquierda hegeliana, perdón, los opositores a Hegel son, por ejemplo, Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard da origen a un movimiento llamado existencialista. Pero Kierkegaard es cristiano, ¿no? Pero en el existencialismo hay pensadores que son cristianos y que no lo son, otros que no lo son, ¿no? Eh, y después viene, como decía recién, la izquierda hegeliana, es decir, aquellos pensadores que toman la idea de la dialéctica, es decir, de la evolución por el cambio, como oposición a lo anterior, eso se llama dialéctica en Hegel, ¿no? Pero que se quedan sin el absoluto que para Hegel es Dios, entonces dejan de lado a Dios. Y acá comienza Feuerbach. Lo cito solamente porque es el primer filósofo ateo, porque el ateísmo no existía. Lo inventó este personaje alemán llamado Feuerbach, el primer ateo de la historia. Y Feuerbach fue leído por Marx, muy conocido, que dice, los filósofos hasta ahora han tratado de pensar el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Entonces Marx pone la dialéctica o el cambio como el motor de la historia, ¿no? Ya no más de Dios, ni del absoluto, ni de la historia, que eso ya no nos interesa, o nos interesa la historia tanto cuanto tiene que ver, en definitiva, con el trabajo y la dictadura del proletariado. Entonces es esencialmente un enemigo de Dios, ¿no? Lucha contra Dios. No puedo dar una idea más. Pero estas ideas son después transformadas por Gramsci, un filósofo italiano, fundador del comunismo italiano, que misteriosamente se convierte en la cárcel al final de su vida, ¿no? Pero hizo mucho mal, porque él dijo, Marx creía que íbamos a tomar la dictadura del proletariado, iba a llegar por medio de eh, el, la revolución de los proletarios y que era algo ineludible de historia, ¿no? Eso hay que acelerarlo. Y hay que tomar la clase dirigente y la clase pensante. Entonces, como hay que tomar la clase pensante, nosotros tenemos que tomar el sentido común de la gente y para eso tomar los intelectuales, los profesores, los medios de comunicación, los universitarios, ¿no? Y desde ahí cambiarle el sentido común a la gente. Claramente lo que está sucediendo hoy, ¿no? Con otras ideas desarrolladas en la Escuela de Frankfurt, pero es esto lo que está sucediendo hoy. No puedo andar en esto, simplemente decirles, ¿no? Y después recomendarles el libro, un libro concreto, cortito, que ahonde en este tema, ¿no? Después viene Nietzsche en esta época. Nietzsche lucha contra Dios también, quiere crear el superhombre. Son algunas ideas que están detrás de algunos pensamientos totalitarios, por ejemplo, de alguna ideología alemana, ¿no? En fin, etc. Y después viene Husserl. Husserl quiere volver, según su expresión, a las cosas mismas, volver a las cosas mismas para él era renunciar a Hegel, ¿no?
algunos dicen, funda una escuela filosófica llamada la fenomenología. Hay otros filósofos que desarrollan algunas de sus ideas, ¿no? La más conocida es Stein, pero Stein comienza desde la fenomenología, pero después tiene un viraje hacia Santo Tomás. ¿Sí? Termina como carmelita y asesinada, como ustedes saben bien, ¿no? Mártir. Pero bueno, solo citar a eso, pero no puedo tampoco dar esto. Luego viene Heidegger, otro filósofo existencialista, que nada que ver con las ideas de Kierkegaard, ¿no? Muy importante hoy en la actualidad. Y otro filósofo es Sartre, otro existencialista, pero nada que ver con los otros dos que he citado antes, es ateo. La esposa de Sartre era Simone de Beauvoir, que es quien da origen a la ideología de género. Un tema importantísimo, pero que tampoco tengo tiempo para ahondarlo, ¿no? Que en definitiva lo que hace es desarrollar las ideas comunistas, llevarlas a la lucha de clases. Antes la lucha era entre el rico y el pobre, ahora va a ser entre el varón y la mujer, ¿no? Pero pobre Simón de Beauvoir estaba sometida a una esclava sexual de Sartre, de su esposo, ¿no? Esposo, pareja, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que este es el origen de la ideología de género, que insisto será para otro día. Foucault también tiene ideas terribles acerca de Michel de Foucault, no es Charles de Foucault, es Michel, ¿no? El filósofo es Michel, tiene ideas terribles acerca del sometimiento sexual, ¿no? Teoría queer, teoría queer todavía no existía, pero sí también de ideología de género, pero él también era pedófilo, esa es la parte que no se dice de Foucault, digamos, ¿no? Un filósofo terrible, realmente un pervertido, ¿no? Pero que sus ideas todavía hoy son muy, con mucha influencia en la actualidad, ¿no? Y como respuesta de la Iglesia, en ese año surge lo que llamó el neotomismo, gracias a este Papa tan sabio que Dios nos mandó, que fue el Papa León XIII, con su encíclica Eterni Patris, donde él pide volver a Santo Tomás como respuesta a toda esta modernidad y pensamiento contemporáneo tan lejano de Dios. Bueno, voy a sintetizar todo esto en breve tiempo, rápidamente, con las corrientes del pensamiento. El escepticismo, el hombre no puede conocer nada, el hombre sería una especie de planta, es decir, eh, ¿por qué sostienen esto? Porque por las contradicciones de los filósofos no podemos conocer la verdad, porque cada uno ha dicho una cosa distinta y entonces nosotros cómo sabemos cuál es la verdad. Entonces directamente nosotros no podemos conocerla, es decir, hablan de una incapacidad absoluta, como una planta. La planta no puede saber si es de día o es de noche, o si la verdad está en una cosa o la otra, por eso, por las contradicciones de los filósofos, tampoco nosotros podemos conocer la verdad. Por ejemplo, aquí citar a Protágoras, un filósofo combatido por Sócrates, decía, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, simplemente el hombre determina todo, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un grave error. Lo mejor para esa época es la filosofía imperante. Esto se llama historicismo. El mejor ejemplo de esta filosofía es un filósofo que no puse en la línea del tiempo, pero es bastante reciente, llamado Dilthey. O bien, otra forma de escepticismo es como duda, es decir, la duda como inicio de la filosofía. Por ejemplo, Descartes, ¿no? Que hablaba de la duda metódica, ¿no? Pienso, luego existo. La duda metódica, la duda como método. O también Husserl, aunque los fenomenólogos me van a condenar por lo que estoy diciendo, pero el que habla de la intuición eidética, ¿no? También coloca la duda como inicio, la epoge, ¿no? Coloca la duda como inicio de su filosofía, que por eso algunos autores, como este Bernard que cito aquí, dice que él nunca puede salir del idéntico. Pero en realidad los primeros principios no se demuestran. Yo no puedo demostrar que no se puede ser y no ser, como comentábamos en la clase anterior, porque en realidad eso es evidente por sí mismo. Cuando entiendo las preposiciones y las partes, entiendo también la conclusión, ¿no? Así que el escepticismo en realidad nosotros no podemos caer en esto, porque es en sí mismo un error. Pero escépticos ha habido en toda la historia de la filosofía. Un ejemplo más claro del escepticismo es el nominalismo, es decir, las cosas son meros nombres. Como decía Occam, yo no puedo conocer la verdad
simplemente es el nombre autoritariamente que le pongo, ¿no? Es decir, yo esto le llamo vaso, le llamo agua, pero es por una convención. Si nosotros esto le hubiésemos llamado helicóptero, sería otra convención, prevaleció simplemente esto. Parece algo inocuo, indefenso, pero es lo mismo decir, bueno, el aborto está mal porque está prohibido, pero si el aborto estuviera permitido sería bueno. De hecho, Ockham tiene esta frase terrible que dice, bonum quia mandatum, malum quia prohibitum. Es decir, lo bueno es porque está mandado y lo malo es porque está prohibido. En esta concepción, la autoridad es un tirano, ¿no? Que simplemente dice que está bien y que está mal, ¿no? Entonces es una filosofía terrible, ¿no? Ahí está el franciscano que dio origen a este libro, ¿no? De hecho, hay un filósofo que se llama Jolivet, que dice, en una obra que se llama Las fuentes del idealismo, que él dice que el idealismo está contenido en la filosofía de Ockham y de Nominalis, ¿no? Segunda corriente, el empirismo. El empirismo sostiene que lo único importante es la experiencia o el apetito sensible. Por ejemplo, el epicureísmo que citábamos antes. Pero hubo otros empirismos, el empirismo inglés, hablábamos recién también, ¿no? Es decir, lo único importante es la experiencia. Todo lo demás yo no lo conozco, no lo puedo conocer, ¿no? Por ejemplo, tenemos allí una frase de Epicuro que dice, la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Eso es el epicureísmo. Eso es, en síntesis, ¿no? El hombre entonces es concebido como un animal, porque el animalito tiene ganas de algo, lo hace, y no tiene ganas y huye de eso. Entonces el hombre está reducido a una especie de animal, ¿no? Entonces uno quisiera saber en dos palabras qué es el hedonismo, qué es el epicureísmo, ¿no? O qué es el empirismo, entonces uno dice simplemente esto. El hombre es una especie de animal, ¿no? Seguimos avanzando, el racionalismo. El racionalismo, Descartes y todos sus sucesores, sostienen que lo único importante es la razón. Entonces, prescinden de los sentimientos, que también está mal, ¿no? Por ejemplo, dice Descartes esto, los sentidos engañan de vez en cuando, otra traducción dice los sentidos nos engañan a menudo, los sentidos engañan de vez en cuando y es prudente no confiar en su totalidad a quienes nos han engañado una sola vez. Como el sentido nos engañan, entonces prescindimos de la experiencia. La concepción esta errática de Descartes, cada vez profundizada más por el racionalismo continental europeo, ¿no? Entonces el hombre es concebido como una especie de ángel o espíritu desencarnado, donde tiene que prescindir de lo que veo, de lo que siento, y esto también está mal porque el hombre es una unidad, ¿no? Hay un desprecio por la experiencia, ¿no? Por la experiencia sensible, por los sentimientos, etc. Esto tampoco es humano, ¿no? Entonces esto también tiene que ser condenado. Y por último termina como su sentido más radical en noumenon kantiano, es decir, para Kant las cosas en sí mismas son incognoscibles. Yo no puedo saber porque yo tengo un ordenamiento previo como forma, en sentido kantiano, en mi razón que me ubica todo lo que veo como si fuera una estantería, digamos así. Entonces, en el compartimiento que tengo en mi caja interior, yo ordeno eso que viene de afuera, pero eso en sí mismo yo no lo puedo conocer. Eso es claro. O sea, la experiencia no ocupa ningún lugar en el conocimiento. Esa idea de racionalismo kantiano da pie al idealismo. Por eso se lo llama racionalismo kantiano o idealismo kantiano, trascendental, ¿no? El idealismo va más allá todavía y dice que el pensamiento crea todas las cosas, ¿no? La frase más radical es esta de Hegel, que dice todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, hay un paralelismo absoluto y necesario entre lo que está afuera y lo que yo pienso, ¿no? El orden del real y el orden de la razón, ¿no? El hombre es como si fuera Dios, porque en realidad Dios es así, Dios con su pensamiento crea todas las cosas, ¿no? Entonces acá directamente el hombre es el que crea, ¿no? Y esto por supuesto termina en un panteísmo, todo es Dios, ¿no? Todo es Dios o todo es un único ser, eso se llama monismo, ¿no? Bueno, evidentemente esto es un grave error, ¿no? Esto es un terrible error, ¿no? Y Hegel es el representante más
sobresaliente, por decirlo de alguna forma, en esta corriente, ¿no? Lo que nosotros debemos volver, por último, es el realismo. La verdad es la realidad, es decir, las cosas que tenemos delante de nuestra mirada. El ejemplo más claro son los peripatéticos, sobre todo Aristóteles y Santo Tomás. Por eso ahí vemos a Aristóteles, Platón, Santo Tomás y Averroes, ¿no? Este filósofo árabe que he citado antes, ¿no? Citarles nomás rápidamente esto para que dejar un lugar a las preguntas. León XIII, la encíclica Terri Patris, que dio pie al neotomismo, el que se los voy a recomendar para que lean, les voy a dar el link, ahí está. Y todas estas obras que son obras de historia de la filosofía, otras obras son textos que resumen las obras de los filósofos, ¿no? O bien Caturelli, ahí que resume la historia de la filosofía en la Argentina, después detienen el video y las miran con tranquilidad, otras obras que resumen la historia de la filosofía, en este caso tomista, en España, la obra de Forment, y esta obra muy importante de Fraile, que no la terminó y la continuó Urganos, que son 9 tomos, ¿no? Que resume todo lo que he intentado hacer mal, que es imposible hacerlo, en una pequeña clase de historia de filosofía. Son estas obras que estoy poniendo allí, ¿no? Ahí, ¿no? En la última de esos 9 tomos, 8 porque el tomo 2 tiene 2 partes, ¿no? Y después hay otras 2 obras de Fraile que resume la historia de la filosofía en España, esas que están allí citadas, ¿no? Esta obra de Gambra muy importante, Historia sencilla de la filosofía, que tiene 29 ediciones, eso nos habla de la importancia de esa obra, ¿no? Otras obras más, esta obra de la fuente del idealismo en Jolivet, que he citado, que explica que el nominalismo es el origen del idealismo y por tanto del ateísmo actual, y las obras de Hirschberger, muy importantes. La primera resume todo, las otras 3 también son breves, pero resumen los 9 tomos en 3, ¿no? Para que ustedes vean que esto es un mundo, lo que he intentado hacer. Esta obra del padre Alfredo Sáenz, que resume el pensamiento de Gramsci, que he explicado un poquito, ¿no? Pero que explica justamente la revolución cultural en la cual estamos inmersos, ¿no? Y otras obras más de historia de la filosofía, Bernot tiene varias, ahí vemos todas ellas que resumen un poco todo esto. Y otra obra más. Bueno, esto en breves palabras, lo que he intentado hacer, algo que es imposible hacer, ¿no? Resumir en menos de una hora toda la historia de la filosofía. Bueno, dejo la de compartir pantalla, como lo hice, y dejo un espacio para las preguntas.